Gajos Cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Vamos a saludar al fiscal federal Federico Delgado para hablar de varias cuestiones con él. Federico, muy buenos días. Daniel Toniti te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Daniel? Bien. ¿Cuánto tiempo? Bien, ¿cómo andás vos? Bien, che, bien. Bueno, la última vez que conversamos, recuerdo en este programa que viniste, estábamos en otra radio, en Así Radio es. del Plata, viniste al piso y conversamos. Estabas un poco pensando en retirarte de la justicia o retirarte del ejercicio de funcionario público. ¿Revisaste esa idea? ¿La demoraste? Te pregunto porque lo hiciste público, ¿eh? Sí, no, mira, yo lo que dije era que estaba un poco cansado en la primera instancia, porque son muchos años, es estar en la trinchera todo el tiempo, y sigo con las mismas ganas porque nadie me dio pelota, digamos, para decirlo brutalmente. Pero la verdad que me parece que te acordás, en aquel momento yo decía que había que reformar la justicia en su conjunto, te conté que estaba por escribir un libro, que me parecía que había que trabajar Lo escribiste mucho. el libro, ¿no? Sí, acaba de ser lo ayer. publicaste. Ayer salió. Ayer salió, se llama República de la Impunidad. Me parecía que había que trabajar en la hechura del agente judicial, en recuperar un montón de nociones como servicio público, autonomía, independencia, en fin. Pasó el tiempo y sí creo lo mismo, pero bueno, aún sigo en el mismo lugar, trabajando como cada día. Pero me parece que yo preferiría empezar a ver si mi experiencia sirve para construir algún tipo de esquema de funcionamiento al menos del Ministerio Público Fiscal que ayude a que no pasen las cosas que pasan y por lo cual la justicia está sospechada en su conjunto, más allá de que no hay mucha gente buena, hay mucha gente grosa, pero en su conjunto está sospechada. No, lo que está sospechado es el sistema, ¿no? Exactamente. Claramente, Entonces, no, el sistema está, lo que está en cuestionamiento es eso. Por más que duela, es así, yo sé que eso es injusto, a veces cae mal, pero la gente, ya cuando vos ves en cualquier diario... En los estudios cualquiera, de opinión pública, los jueces aparecen como los peores calificados de todos, ¿eh? Total, pero ya cuando vos en cualquier diario, pero en cualquiera, hasta en el diario digital de un chico del primer año de cualquier facultad, ves el fiscal kirchnerista, el fiscal macrista, el fiscal socialista, cuando ya los jueces y fiscales tienen el mote, y entonces desde el primer momento que intervienen se sospecha, aunque sea real o ficticio, se sospecha cuál va a ser el resultado de su trabajo, ahí hay un problema grave y hay que reconocerlo y hay que trabajar sobre eso. Bien. Acá me pasan un dato, los oyentes que están escuchando, dice, gran jugador de tenis y nadador Federico Delgado. Bueno, ojalá hubiese, gracias por el que me dijo gran jugador de tenis, es el piropo más lindo que escuché en mucho tiempo. Sí, sí. Apenas un tenaz. ¿Qué estilo de jugador de tenis tenés? No, desde el fondo, 2 metros atrás de la línea y ladrillar hasta que se canse. Ah, claro. ¿Revés a 2 manos o con una sola mano? Revés a una mano por una cuestión etaria, en mi época se enseñaba una mano. Ah, y polvo bueno, de ladrillo o cemento? Polvo de ladrillo, los dos, me gustan los dos, polvo de ladrillo, me siento mucho más cómodo. ¿Y es un saque y volea, un McEnroe? No, para mí ir a la red es como ir a Moscú, digamos, es un territorio extraño. El tema no es ir a la red, el tema es volver, ¿no? No, y el tema o llegar a la red y no dar lástima. Claro. Pegado a la línea. Exactamente. Y nadador es espectacular, nadar está bueno. No, nadar sí, nadar, desde que entré a la Facultad de Derecho voy a esa pileta, que ahora está cerrada obviamente, porque ahí tenemos Acá dice Campo de Deportes Ciudad Universitaria, da precisiones. Sí, también, debe ser un amigo tuyo, me imagino. Pero el Campo de Deportes Universitaria es la temporada de verano para la pileta, que tenemos una pileta olímpica en la UBA de 50 metros. Exacto. Y lo que queda del Campo de Deportes, la verdad que es lo que queda, lo disfruto muchísimo. Sí, claro, es mi casa. ¿Seguís sin tener celular? Tengo celular porque tengo problemas de organización familiar, claro, pero trato de huir muchísimo. Claro, me imagino, no te voy a preguntar detalles, pero debe ser tus hijos, ¿no? Ya entonces, medio... Pero tuviste, ¿hace cuánto tenés celular? ¿Hace poco? ¿Hace 2 años? No, 2 años. 2 años. Pero lo detesto, la verdad que... Lo detestás. Sí. ¿Tenés WhatsApp? No, eso ya es demasiado. Sí, ya tengo, sí. Bueno, me he modernizado. Sigo siendo Varela Varelita, pero me voy modernizando. ¿Va Varela Varelita? Sigo siendo Varela Varelita. Bueno, Varela Varelita, te digo, ya te armo las mesas Varela Varelita. ¿Estás vos?
Sí. Está Nathanson y está Chacho. Chacho está ahí. Chacho creo que está ahí, creo que incluso no lo mueve nunca. Cada tanto lo mueven como le toman el pun. Nathanson es peor porque tiene una oficina montada. Sí, ¿no? Nathanson me parece que ya es el... Debería pagar alquiler Nathanson ahí. ¿Es cierto que tiene la oficina montada ahí? Nathanson está Yo no lo casi... había escuchado, pero pensé que era una forma de decir. No, la casa de Nathanson es su segundo hogar. El hogar de Nathanson. Nathanson hasta tiene problemas cuando le tocan la mesa, digamos. Ya tiene algún toque ahí. Claro. ¿Y vos vas siempre ahí, sí? Sí, claro. ¿Qué tiene el Varela Varelita de especial? Tiene un grupo humano fantástico. Ah, ok. Un grupo humano fantástico, eso es un lugar donde uno se siente querido y donde es fácil querer también. Entonces está bueno en este mundo. ¿Estás cerrado? Me imagino que estás con Está abstinencia. cerrado y solamente lo abren para el famoso takeaway ahora los fines de semana, pero sí. Que está cerrado. takeaway y Varela Varelita no van. No. Pero pobres Javier tienen que vivir. Claro, obviamente es una estrategia para pero hacer. es algo que no, es contraintuitivo con el lugar, digamos. Bien. Bueno, no lo llamamos para hablar de esto. No, imagino que no. Delgado. Pero vamos a hacerle unas preguntas que es un poco el motivo por el cual llamamos al fiscal Delgado. Presentaste una denuncia penal para investigar el aumento en los precios de los alimentos durante la pandemia y la cuarentena, los aumentos en general, los aumentos en todos los comercios, ¿es así? Mira, fue así. A ver. Hace más o menos un mes y medio el fiscal general nos pidió que hagamos una investigación preliminar para saber si había alguien que sembraba una especie de pánico moral a través de las redes sociales o a través de algún tipo de mentira en la esfera pública y alteraba artificialmente los precios de algunos productos que se traducían en un perjuicio para los consumidores. La verdad que estuvimos laburando ahí un tiempo, usamos como insumos los informes de la Secretaría de Comercio, de la Comisión de Defensa de la Competencia, del Mercado Central de Buenos Aires, del INDEC, y un informe de la OCDE que nos sirvió mucho, porque la OCDE obviamente no es un organismo del Partido Socialista, pero que había hecho un trabajo sobre cómo funcionaba el mercado en materia de asignación de obra pública para construcción en la Argentina el año pasado, y está bueno porque nos muestra un montón de prácticas anticompetitivas que en realidad uno las puede traspolar a varios segmentos de nuestra vida mercantil, por así decir, y lo que detectamos fue una contradicción muy fuerte entre los informes del Mercado Central, que nos hicieron muchos gráficos y nos explicaron muy bien cómo llegan los productos frescos a Buenos Aires y cómo durante el mes de marzo y una parte de abril había una clara tendencia a la baja, que después eso estaba, digamos, en franca contradicción con las inspecciones que hacía la Secretaría de Comercio junto a la AFIP y lo que decía el propio INDEC. Es decir, que ahí hay algunas figuras del Código Penal que son antiguas y que se usan poco, pero que tienen que ver con castigar a quienes manipulan el mercado para tener ganancias, así que llegamos a la conclusión de que había una suerte de manipulación de alguna parte del mercado a través de empresas que se cartelizan o de fabricar escasez donde no la hay, y una serie de maquinaciones más que se traducen en prácticas que impactan para el oferente en mayores ganancias y para los consumidores en un excesivo pago de algunos productos. ¿Y cuál sería el objeto a investigar? ¿Los supermercados, los fabricantes de alimentos? No, en principio es el eslabón final, son los supermercados, son las bocas de expendio. Porque, digamos, después ahí se mezcla toda la parte de control administrativo que puede hacer el Estado a través de la ley de abastecimiento, básicamente, que hay toda una estructura muy buena que se puede usar para regular y para intervenir en lo que son lo que la ley llama prácticas anticompetitivas. Pero eso es una esfera de prevención que corresponde al Poder Ejecutivo. Nosotros simplemente nos limitamos a analizar qué pasó en un espacio temporal de tiempo. Nosotros sospechamos que podía haber algún tipo de actividad organizada a través de las redes sociales, fabricando pánico, porque habíamos visto algunas cadenas de WhatsApp o de Twitter que tenían que ver con que no hay escasez, no hay alcohol en gel, no hay alcohol en gel, la gente se enloquecía, iba a comprar y eso impactaba en el precio, pero hicimos un trabajo ahí con el Ministerio de Seguridad y nos dijeron que no habían podido detectar ninguna actividad organizada de ese tipo, sino que habían detectado que había obviamente un montón de gente diciendo de esas cosas, pero no pudimos detectar que había un link entre esas actividades
y los que venden los productos. ¿Y cuál sería la imputación, digamos, que el artículo del Código Penal que el artículo 300, inciso 1 del Código Penal, ¿qué? Que tiene una pena de 3 años de prisión, que justamente reprime a los que manipulan el mercado, que puede ser desde un ferretero, desde hasta un supermercadista, o hasta un tipo que fabrica alcohol en gel y que por ahí lo pisa. Sí. Te puedo preguntar, digamos, no sabemos, quizás tampoco lo sepas vos, estamos hablando con Federico Delgado, el fiscal federal. ¿Hubo alguna vez alguien condenado por ese delito? Sabés que la historia argentina, ese delito está vigente en los años 70 y nunca se condenó a nadie. Datazo. Y eso me parece que habla un poco de cómo funciona también nuestro sistema institucional, ¿no? O no está bien tipificado el delito. No, porque si lo leen ahora, si lo googlean, van a ver que es bastante clarito. Aparte, yo no quiero ser un nostálgico, pero evidentemente está mucho mejor redactado que cosas que son más contemporáneas. Es bastante claro, ¿eh? Y hay un informe que hizo la Procelac del Ministerio Público Fiscal de hace poco tiempo, donde explicó qué capacidades tiene administrativas el Estado y qué capacidades penales para intervenir en materia de precios, que está muy bueno, porque es corto, es integral y cuenta todo lo que hay, y van a ver que, aún para los expertos en derecho penal, que yo claramente no lo soy, no es un delito de tan difícil prueba. Bueno, y otra de las cuestiones, también denunciaste el tema que la AFIP habría protegido posibles evasores con cuentas offshore durante la gestión de la AFIP de Cambiemos. ¿Esto también es una denuncia que vos estás haciendo o una investigación que estás impulsando? Ya hicimos la denuncia, eso fue así. Alejandro Berkovich, en su, no sé si el programa de radio o de televisión, mencionó que había un paquete de información que había venido de la OCDE y que la FIP lo había pisado, por así decir. El señor Gallero, que es un tributarista muy prestigioso, nos hizo la denuncia en la Fiscalía y empezamos a trabajar, también hace más o menos un mes, 2 meses. Primero detectamos que la OCDE y Argentina tienen un convenio por el cual la OCDE le va avisando cada tanto que nacionales tienen cuentas no declaradas en el exterior. La OCDE mandó en el 2017 2 grandes paquetes de información. Hay que decir que entre esas cuentas hay desde jubilados españoles e italianos hasta ex diplomáticos que por ahí cobraron un salario y dejaron la cuenta abierta afuera, pero también hay cuentas de grandes contribuyentes. Esa información llegó en 2 tandas en el 2017, son miles, son cifras de 9 cifras, son números de 9 cifras, el monto que está dando vueltas, y cuando llegó a Argentina, la FIP tiene procedimientos establecidos para darle trámite a esas cosas, pero ese trámite no se cumplió, la información quedó, digamos así, boyando hasta diciembre del 2019, las autoridades nuevas llegaron y empezaron a trabajarla. Entonces también cotejamos entonces eso, que estuvo 2 años dando vueltas, y además las autoridades nuestras, las autoridades argentinas nos informan que no es factible determinar si la información que mandó la OCDE es la misma que tenemos ahora en nuestro país. Es decir, que podría haber sido adulterada, porque hay para abrir esos datos, que imagínate que te llega un mail, para abrirlo no lo puede abrir cualquiera, hay que seguir una serie de pasos para respetar lo que se llama la cadena de custodia. Eso no se respetó, entonces tampoco se sabe si la información que tenemos en Argentina es la misma que nos envió la OCDE. Por lo tanto, dimos un paso más y tratamos de reconstruir lo que se podría decir la ruta de esa información, quién la tuvo, cuánto tiempo, qué hizo, qué debió hacer. Bueno, juntamos todo eso. Hicimos una denuncia la semana pasada y le tocó a la jueza Eugenia Capuchetti del Juego Federal 5, que es ahora la que tendrá que avanzar y ver qué pasó con eso. Por otra parte, obviamente, hay una dimensión de todo eso que es administrativa, que tiene que ver con las responsabilidades internas dentro de la FIP y también con la eficacia de esa información para cobrar impuestos, que eso también es un laburo que está haciendo la FIP. Nosotros nos limitamos solamente a ver qué pasó entre el 2017 y el 2019 con esa información que llegó y que no se le dio el trámite que había que darle y que además pudo haber sido adulterada. A ver, Federico, Raúl de la Torre te saluda. ¿Cómo estás? Bien, tengo entendido que son más de 300.000 cuentas que están ahí. Probable, sí. Vos decís 9 cifras, es decir que hay cuentas que tienen saldo de más de $100 millones.
Y puede ser, sí. Nosotros la lista no la vimos. Y que esto, digo, para aclarar, para pasar en limpio algunas cuestiones que acabas de explicar. Eso es plata fugada, plata de argentinos al exterior. Alguna puede ser que esté declarada, ¿no? Porque eso es parte de la fiscalización que la AFIP debió haber hecho y no hizo en todos estos años. Y que hay una sospecha de que se metieron o sea, desencriptaron, digamos, la información para poder detectar a quién correspondía, y puede haber habido modificaciones sobre esos datos. Quiere decir, ocultamiento de que había plata fugada de alguno, por alguna razón, digamos, algunos nombres podrían haber borrado. Sí, dos cosas. Nosotros preguntamos a la OCDE si esa información la podían, si ellos mantenían la original. Claro. Nos dijeron que sí. Y lo segundo, me olvidé de decir, pero que es muy importante. O sea, se puede chequear si efectivamente lo que quedó ahora es la copia fiel de aquello de aquel momento. Claro. Es mandar un mail. Sí. Es mandar un mail desde Argentina a una oficina específica, y esa oficina específica podría reenviar la información otra vez. ¿Y eso se pidió ya? No lo sé, porque eso es nosotros lo preguntamos para completar la historia. Eso es una cosa que tendría que hacer eventualmente la AFIP. Y también hay una cosa que es importante, es que cuando se hizo el blanqueo en la Argentina, en el 2017 creo que fue, uno de los requisitos de la ley, creo que el artículo 46, por ahí de los finales, decía como al pasar que cada persona que se acogió a ese blanqueo tenía que jurar ante el Estado que lo que decía era verdad y que no había nada más afuera de esa declaración. Sí. O sea, que no había ocultado nada otra vez. Sí. Y que si se demostraba que había mentido, el beneficio caía. Claro. Agrego un dato ahí. Alberto Abad, titular de la AFIP, en ese momento, cuando promocionaba o alentaba a anotarse, decía, entre otras cosas, miren que a partir del año que viene tenemos un convenio con la OCDE, vamos a saber todo, así que les conviene inscribirse en el blanqueo, como, digamos, verificando que tenían presente esa información que iban a recibir, no es que no la sabían. Bien. Federico, ¿te puedo hacer una pregunta? Me están escribiendo un familiar de los condenados por el accidente de Once. ¿Te puedo trasladar una pregunta? Sí. De un familiar que es un oyente, está escuchando el programa. Dice, en la causa de Once, él fue el fiscal de instrucción. El juez que impulsó, que investigó, fue Claudio Bonadío, ¿no? Ajá. Bien. Que terminó con la condena de más de 20 personas por un choque donde, esta es la posición del familiar que está escuchando el programa, el conductor confesó haber desactivado el freno de emergencia. Y la pregunta es, ¿no teme a la condena de inocentes con el impacto que ello tiene en la vida de inocentes y sus familias? Está hablando un familiar, claramente. Más que a la impunidad. Bueno, está sosteniendo obviamente la inocencia de una de las 20 personas condenadas por el trágico hecho de Once, ¿no? Obvio. Absolutamente que temo. De hecho, yo trabajé en la primera parte de la investigación hasta que Bonadío se las ingenió para echarme, unos meses, después me reemplazó otro colega, intervino un tiempo en la primera fase, y nosotros lo que hicimos fue preparar el caso para que haya un juicio. Ya en el juicio, que es donde se dirime quién es culpable y quién es inocente, había un tribunal, había otros fiscales, otros querellantes, otros defensores. Digamos, el trabajo nuestro es bastante precario. Lo que hacemos es construir el caso, la primera parte, y después nunca decimos quién es culpable y quién es inocente, salvo los delitos que son juicios correccionales que tienen pena menor a 3 años. En todo lo demás hay juicios orales, y ahí es donde se dirime la culpabilidad o la inocencia de las personas. Nosotros lo que hacemos simplemente es preparar el caso, digamos. Y lo que hicimos fue preparar una parte del caso, que fue juicio oral, después hubo otra instrucción, y después se hizo otro juicio más. Pero la verdad que... ¿La condena fue por estrago doloso? La condena creo que fue por estrago doloso. Entre otros, ¿no? Me parece que había varios delitos. Sí. Muy bien. Bueno, Federico, un gusto conversar con vos, y gracias por el diálogo. El placer fue mío, gracias. Bueno, un abrazo muy grande. Bueno, el fiscal federal, Federico Delgado, hablando de varias cuestiones con él. Está investigando el aumento de los precios de los alimentos, profe. Sería fenomenal que se aplicara la ley, no que se haga una ley loca comunista, que se aplicara la ley vigente. Sí, una ley vigente, un artículo del Código Penal por el cual hasta ahora tengo entendido
bueno, por lo que informó el propio fiscal, ninguna persona fue condenada. No sé si hay no recuerdo una investigación en este sentido. Va a haber que husmear eso, ¿no? Porque una ley que controla los precios, que no tiene un solo condenado en un país que se la pasa transgrediendo los precios, ¿no? No sé si dentro del marco de esta ley, pero sí me acuerdo del caso que hubo una condena por cartelización en los precios de la construcción, del cemento, digo, las empresas. Pero me parece que fue a nivel administrativo, multas y no pasó de ahí, ¿no? Eso fue cuando Camargo Correa se quedó con la empresa de Fortabat. Loma Negra. Loma Negra. Estás hablando de un hecho reciente, digamos. Reciente quiere decir 10 años. Sí, de una cosa de 10 años. No me acuerdo si fue. Una multa, me parece que fue una multa más administrativa. Fue una multa, me parece que fue un hecho, no pasó ahí de la sanción administrativa. Es muy difícil afectar con medidas del Estado al poder económico, porque el poder económico tiene una enorme capacidad de lobby. Cuando digo lobby es la cuestión subterránea, ¿viste? Los llamados. Sí, por arriba y por abajo, ¿no? Claro. Por arriba y por abajo. Es muy fuerte la capacidad de lobby. No nos damos cuenta un poquito. Hay un episodio que pasó de tan rápido, no nos damos cuenta de la dimensión. Pero cuando el presidente describe la actitud de algunos empresarios como una actitud miserable, muy fuertemente, y lo dice, que es algo en el cual quizás no era la palabra adecuada, pero yo me sentí interpretado con el análisis del presidente. Después se terminó de consumar ese hecho, porque se juntó Bennaza o Pablo Roca o el que sea, se juntó Gerardo Martínez, donde me imagino que hay una comunión de intereses muy grande ahí, para decirlo de un modo elegante y fino. Exactamente. Sí. Se pusieron de acuerdo muy rápidamente, a la velocidad de la luz. Gente eficiente, sí. Fueron con el acuerdito firmado por ellos dos y le dijeron a Moroni, firmalo vos también. Por mesa de entrada no, fue rápido, creo que lo atendieron rápido, sí. Bueno, no sé, no conozco el proceso. No soy un especialista en el tema. Dijiste que nos habíamos olvidado, ahora me voy acordando de algunas cosas. Sí. Por eso. Y se lo llevó Moroni y ahí dijo. Moroni dijo esto, ¿no? ¿No? Claro, Moroni lo refrendó. ¿Refrendó? Lo refrendó en plena pandemia, ¿no? En la pandemia, viste, todo el mundo se muestra, la pandemia es como... ¿Pero de qué se trataba ese acuerdo que no estás diciendo? Bajar salarios. No, los despidos. Los 1.450 despidos de una obra que estaba detenida por la pandemia. Pero había una ley, un decreto que decía que estaban prohibidos los despidos y demás. Sí, claramente. Sí. Bueno, pero fue refrendado. Bueno, justificado. 10, esto para entender un poquitito de que es muy difícil tomar medidas contra el poder económico, porque además tiene una capacidad de lobby mediático que es tremendo. Bueno, de hecho ahí empezó, ahí le marcaron la primera marcada de cancha, fue el primer cacerolazo contra Alberto. Los comunicadores salieron a decir es otro Alberto, no es el Alberto del consenso. Habló con Cristina y ya claro, salió, ¿no? Exactamente. Se pasaron de la raya, se dijo. No, se pasaron de la raya, entonces le puso los puntos. Se pasaron de la raya, ¿no? Y ahí lo vuelven a llevar a la raya. Al centro, ¿no? ¿Cuál es la raya? No, lo vuelven a llevar al centro un poco. Pero fue una actitud muy valiente, ¿no? La de en aquel momento Alberto Fernández, ¿no? Claramente, ¿no? Sí. Quizás la palabra, insisto, para mí es medio fuerte, la palabra miserable. Pidió disculpas por la palabra esa. ¿Pidió disculpas? Pidió públicamente. Dijo que no correspondía. ¿Y los empresarios pidieron disculpas por los despidos? No. A esa parte no la vi yo. No, yo creo que tampoco. No. Por ahí me perdí el episodio. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.